Y estamos en nuestra sección de Ser y Salud y estamos con nuestro amigo, el doctor Carlos Dotres. Doctor, bienvenido, un gustazo como siempre recibirlo aquí en el programa. Y con un tema de verdad bien interesante, contaminación por las radiaciones de Chernobyl. Y tenemos un reportaje, mi doc. Así que vamos a ver este reportaje y ya venimos con usted para que nos platique de toda esta cuestión de la contaminación de ese evento que sucedió hace algunos ayeres allá en Chernobyl. Vamos a ver este video. En la madrugada del 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la planta de energía nuclear de Chernobyl explotó en una llamarada de colores que alcanzó los 1000 metros de altura en el cielo de Ucrania. Esto fue debido a una combinación entre violación de los procedimientos, fallas de diseño, interrupción en las comunicaciones y falta de procedimientos de seguridad, lo que llevaron al peor accidente nuclear de la historia. Chernobyl fue una auténtica batalla en contra del tiempo, que miles de soviéticos jamás podrán olvidar. Durante los 8 meses posteriores a la explosión de la central nuclear, 800,000 jóvenes soldados, mineros, bomberos y civiles procedentes de todas las regiones de la antigua Unión Soviética trabajaron sin descanso para intentar mitigar los efectos de la radioactividad, la mayoría sin protección alguna. Su objetivo era construir un sarcófago alrededor del reactor accidentado y, en definitiva, salvar al mundo de otra probable tragedia. Todos ellos estaban guiados por el temor a una peligrosa reacción en cadena derivada de la explosión inicial. La explosión tuvo lugar durante una prueba de seguridad realizada para comprobar si las turbinas del reactor podían producir suficiente energía como para mantener funcionando las bombas refrigerantes en caso de una pérdida de energía. Pero cuando el cierre de emergencia falló, el reactor se salió de control, dando por resultado una explosión violenta que pudo ser vista a kilómetros de distancia. La tapa de seguridad de 1000 toneladas voló y las temperaturas eran de más de 2000 grados centígrados. Las barras de combustible del reactor se derritieron, la cubierta de grafito del reactor y su ignición, y en el infierno resultante, los productos de fisión radioactiva emitidos durante la fusión principal fueron absorbidos por la atmósfera. Una nube de material potencialmente letal fue arrojada sobre Escandinavia y Europa, llegando incluso hasta Escocia. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior al de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. 31 miembros del personal de Chernobyl y bomberos murieron tanto inmediatamente como poco después de la explosión. Se estima que más de 2.500 personas de los alrededores han muerto desde 1986 y que otros miles están experimentando problemas de salud a causa de los altos niveles de radiación producidos por el accidente. 3,5 millones de personas fueron evacuadas de Ucrania, pero más de 5 millones todavía viven en áreas contaminadas. Recordado como el peor accidente industrial y medioambiental de la historia, la explosión de Chernobyl produjo una lluvia radioactiva que pudo ser detectada en la antigua Unión Soviética, Europa Oriental, Escandinavia, Inglaterra e incluso el este de los Estados Unidos. Grandes áreas de Ucrania, Bielorrusia y la actual Rusia fueron altamente contaminadas. Como resultado de ello, 200,000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus lugares de origen. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Este evento. Qué fuerte situación. Marcó ahora sí que no nada más a Rusia, sino a todo el planeta. Así es. Ese fue el accidente termonuclear más importante que recoge la historia. El día 26 de abril, hace apenas unos días, se conmemoraron 31 años. ¿Sí? Y yo hablo de los 330 de Chernobyl. 30 años, 30 kilómetros de radio con 30 veces más radiaciones que las que normalmente se reciben, se han mantenido durante este tiempo. Y entonces ahí está el cuestionamiento de cómo uno identificar el impacto de la radiación ionizante en el ser humano, en el organismo humano. Y por qué las consecuencias de este desastre y otros que ha habido, empezando por la bomba atómica del año de 1945, pero este fue 40 veces más fuerte que más Hiroshima fuerte y Nagasaki. en relación a las sustancias radioactivas que se emitieron. Las radiaciones ionizantes es la transferencia de energía a través de partículas iónicas o a través de ondas electromagnéticas. Y eso lógicamente afecta directamente al individuo
o afecta el suelo, el agua, los alimentos y se incorpora al ciclo normal de los animales, de lo que la gente come. Y el impacto es muy importante. Yo quiero decirles que, bueno, por circunstancias de trabajo, como pediatra, yo participé durante muchos años en un grupo internacional que incluso viajamos a estas zonas afectadas, atendiendo a miles de niños. Y realmente ese concepto que hemos dicho es que esas sustancias radioactivas sustituyen oligoelementos que normalmente hay en la cadena metabólica del ser humano y dañan, porque a través de calor y a través de acción directa en las células del organismo, pues pueden producir una serie de efectos. Por ejemplo, las personas que vivían por las zonas de Chernobyl, y ya dice muy bien el documental que esto fue una nube que no solamente afectó a la antigua Unión Soviética, esa nube estuvo por encima de Europa y llegó hasta Gran Bretaña. Y estos elementos radioactivos que se emiten en este desastre, en este accidente, pues tienen cada uno de ellos su vida media y su impacto. Uno normalmente está sometido a radiaciones, las radiaciones del sol, por ejemplo. Hoy en día estamos oyendo algunos elementos de que quieren desmontar los protocolos relacionados con la conservación del medio ambiente. Y gracias a la capa de ozono, que es un filtro, un colador de los rayos ultravioletas del sol, el sol es muy bueno para muchas cosas, pero el ser humano no va a soportar que no haya una capa de ozono y recibir directamente esas radiaciones ultravioletas. Por lo tanto, ahí va a haber un impacto si es que esto nos ocurre, y Dios quiera que no. Además de eso, también, por ejemplo, cuando se hacen rayos X de tórax o tomografías axiales, son radiaciones. Las personas que trabajan con esto tienen dosímetros para medir las radiaciones. Pero en un accidente de tal magnitud como Chernobyl, no hay medida. Y el impacto es significativo. Por ejemplo, estas personas que vivían en las áreas de Chernobyl estaban muy afectados, había disminución de yodo en sus elementos básicos allí. Y una de las sustancias radioactivas que fue a la atmósfera fue el yodo radioactivo, o el yodo 131. Y ese yodo inmediatamente fue captado por las glándulas tiroides, una glándula muy importante del organismo que está aquí en la parte anterior de la garganta, por encima de la horquilla external. Y esa glándula juega un papel tremendo en el metabolismo del organismo, de ahí los hipotiroideos o los hipertiroideos, y allí se vio que se aumentó. En el año 1997 se veían 350 personas por cada 100.000 que tenían cáncer de tiroides. Híjole. Contra 0.1 por cada 100.000, que es la cifra normal. El cáncer del tiroides, las tiroiditis, los adenomas del tiroides, es decir, las afectaciones de esa glándula. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, ese yodo radioactivo sustituyó al yodo que normalmente se metaboliza en la glándula tiroides. Y así pasó con el cesio, con el estroncio, y por eso es que los aspectos más importantes que se obtienen después de una catástrofe de estas son, primero, se puede producir la muerte. Las personas que se ponen directamente bajo el efecto de la radiación, esa increíblemente alta, mueren. Las células mueren, muere el individuo. Segundo, el impacto psicológico. En los niños que nosotros atendimos, vimos muchos niños con incluso enfermedades psicosomáticas, alopecia, es decir, caída del cabello, vitiligo, psoriasis y otros elementos relacionados con el tema psicológico. Fíjense que es un impacto. Inmediatamente los adultos le transmiten a los niños que estamos viviendo en condiciones agresivas, que estamos tomando agua contaminada, que estamos ingiriendo alimentos contaminados, que estamos respirando un aire contaminado. ¿Por qué? Porque muchos de estos oligoelementos radioactivos pueden tener una vida media hasta de 80 años. Híjole. Es decir, cumplimos 31 años de Chernobyl, pero ahí hay un montón de años más que quedan por delante. Es decir, las afectaciones del tiroides. También las afectaciones de la sangre. ¿Por qué? Porque se pueden ver leucemias, se pueden ver cáncer, se pueden ver incremento de infecciones,
se pueden ver hasta malformaciones congénitas en aquellas personas que se someten a este tipo de radiaciones porque se pueden traslocar los genes de algunas células. Muchos países en aquel momento dieron ayuda, colaboración, porque una de las medidas que hay que tomar de inmediato, sobre todo para los niños, es sacarlos del medio contaminado, para tratar de cortar ese ciclo de contaminación permanente. Y algunos países de Europa, y se destaca Cuba, que recibió durante 20 años a más de 20.000 niños, los cuales se estudiaron, muchos de ellos con leucemia, se le hicieron trasplantes de médula, muchas vidas se salvaron y en general hubo una solidaridad. Lo que pasa es que el mensaje de Chernobyl para la humanidad es cuidar todo lo relacionado con el medio ambiente, prevenir todo lo relacionado con el tema de las radiaciones ionizantes, porque pueden ser fatales para la vida y para la calidad de vida de las personas. Claro. Y cuando usted estuvo allá, doctor, ¿requirió tener algún equipo especial como se muestra en estos videos para que no se contaminara? Sobrevolamos la zona del accidente en helicóptero, pero lógicamente en ese radio, miren, allí evacuaron, lo dice también el documental, a millones de personas. Y a esa gente las recogieron y las montaron en ómnibus y dejaron todas sus pertenencias, pensando que iban a volver la semana que viene. Eso no se regresó más nunca. Allí hay que ir protegido, porque todo aquel ambiente está, lógicamente, porque el impacto de las radiaciones no solamente en la persona o en el animal, es en el ambiente todo. Sí. Yo he actualizado eso después de muchos años de médico, pediatra. Los pediatras tenemos unas características muy especiales, ¿no? Teniendo en cuenta con quién tratamos. Y siempre repito las palabras del Papa Francisco, de que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y realmente eso es un concepto que uno éticamente incorpora y se prepara, porque hay médicos que se contaminan. Claro. Hay médicos que sufren grupos de riesgo, igual que hay otros profesionales de otras cosas o trabajadores de otras cosas. Aquí mismo en este accidente de Chernobyl murieron muchísimas personas que fueron a ayudar, claro, a colaborar. Y realmente eso es algo que trae muchos riesgos. Sí. Trae muchos riesgos. Entonces muchos de esos niños que sufrieron este evento allá en Chernobyl se los llevaron a Cuba a tratar. Y usted estuvo ahí encabezando todo este movimiento de atención para estos pequeños. Así es. Y ellos, ahora ya muchos de los que sobrevivieron y todo, siguen estando en Cuba, se regresaron a Rusia, ahora dan testimonio, no sé. Mire, estamos hablando del año 89. 1989 comenzó un programa Cuba que duró unos 20, 21, 22 años. Ahí se atendieron más de 20.000 niños. Hubo una zona, un condominio grande de 11 kilómetros cuadrados, con muchas residencias e instalaciones médicas que se pusieron en función de la atención de esos niños. Primero con el principio que han aceptado todos los científicos que han investigado esto, de tratar de llevar a las personas de ambiente contaminado con radiaciones ionizantes a áreas limpias. Y allí aquello era un área de playas. Claro. Y se clasificaron los niños. Aquellos que iban a un plan eminentemente sanatorial, porque iban a un ambiente limpio, o aquellos que tenían enfermedades. Enfermedades que iban, como les decía a ustedes, desde las llamadas enfermedades psicosomáticas, sí, aquellas producidas por el impacto emocional, que tienen después una traducción orgánica. Hablo de la caída del cabello, de la psoriasis, del vitiligo, algunas de estas enfermedades relacionadas con eso, incluso dolores abdominales, que uno no tenía una explicación orgánica, y todo eso sabemos que era por impacto emocional. Hasta niños con leucemia, que hubo que tratarlos en institutos especializados de hematología, con trasplantes de médula, recuerdo niños muy graves, con una supervivencia significativa y bueno, con una solidaridad tremenda que se realizó ese programa. Ese programa todavía quedan algunos, lógicamente ha ido pasando el tiempo, ya son 30 años, ya los impactos inmediatos se han ido modificando
uno sabe que hay elementos radioactivos de esto, como les decía hace un ratito, que duran 80 años. Es decir, su impacto puede seguir durando. Todavía allí hay áreas que están altamente contaminadas, pero bueno, se han ido tomando un grupo de acciones. Claro. Y los impactos ya van siendo solamente los de la memoria y quizá alguna otra cosa que la ciencia tendrá que seguir investigando y Así definiendo. Vaya, doctor, pues qué experiencia, de verdad que muchas gracias por compartir No hay por qué. con nosotros, de hablar de ese tema, pues la verdad es que fue una tragedia en ese año, lo de Chernóbil, y de admirarse, como dice Laura, que usted sin miedo, ante todo la vocación de salvar vidas, sin importar si usted se llegase a enfermar también por toda esta radiación y todo lo que hubo, pues vaya. Conlleva, Así es. sí. Y de verdad muchas gracias por venir Gracias, a de compartirnos verdad. este mensaje al público de Supermanzana 21. Como siempre es un gusto poder tenerlo. Usted sabe que esta es su casa Sí. y cuando guste, más que bienvenido. Muchas gracias. Muchas Yo gracias. quiero agregar solo de que muchos colegas, muchos compañeros míos, estuvimos juntos en eso también. Es decir, hubo mucha gente involucrada en esta tarea Así es. de servir. Sí. Así es. Muchas Gracias a ustedes. Gracias Gracias por compartirnos, gracias doctor. por esa vocación. Y- Gracias, doctor. Y nos vemos pronto nuevamente. ¿eh? ¿Cómo no?